Bueno, vamos a revisar nuestro primer tipo de ecuación diferencial. Esa la conocemos como una ecuación diferencial de variables separables. La idea es que algebraicamente esta ecuación diferencial la podemos expresar tal y como sale aquí, miren. Esta es la estructura. Entonces decimos, o le llamamos de variables separables, cuando podemos igualar la derivada a un producto de funciones o cuando tenemos una ecuación diferencial que tiene la estructura de una función multiplicando a un diferencial. Esa función depende de la misma variable del diferencial y lo mismo pasa con la otra parte con el otro diferencial. O sea, tenemos una función dependiendo de la variable y, por decir algo, por el diferencial de y luego otra función dependiendo de la variable x por el diferencial de x. ¿Checa? Entonces, esa es más o menos la estructura de lo que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces tenemos, como quien dice en el panorama y nuestra definición, esto, nada más. Buenas. Y aquí la definición. Para que más o menos marquemos una estructura. Una de variables separables la podemos ver así como nos dice la definición, que es la derivada igualada a un producto de funciones. Podemos tener la ecuación diferencial así, miren, como una función f multiplicando el diferencial de x igual a una función g multiplicando al diferencial de y. En ocasiones también podemos tener la ecuación diferencial así. Y en todas estas tres formas de presentarnos, la ecuación diferencial decimos que es de variables separables, porque en todas podemos llevarla a esta forma, como a la derivada igualada a un producto de funciones. Entonces, ¿cuál es el proceso de solución para una ecuación diferencial de estas? Voy a partir de la forma general, de esta de aquí. Tenemos nosotros que nuestra ecuación diferencial es de x de y, eso es igual a una función f de x multiplicando una función g de y. Miren, separamos, decimos, de f, de y sobre g de y va a ser igual a f de x. Si notan, estoy manipulando este diferencial como que fuese una fracción. Una vez ustedes tienen esta forma, proceden a integrar. Integramos d de y sobre la función igual a la integral de f de x. Ustedes saben que aplicando nuestras técnicas de integración, cualquiera de las técnicas de integración, dependiendo quién es la expresión que tengo del lado izquierdo y quién es la del lado derecho, nosotros llegamos a una antiderivada. Entonces decimos, de la primera me va a salir una antiderivada g de y más una constante arbitraria. Del otro lado de la igualdad vamos a tener otra antiderivada más otra constante arbitraria. Para fines prácticos, como es una ecuación diferencial de primer orden, solamente debe haber una constante arbitraria, así que esa expresión que acabo de copiar, más bien nosotros la omitimos las constantes de integración y solamente la consideramos como esto. Ya sea que coloquemos la constante de la familia de soluciones al lado derecho o al lado izquierdo, eso es indistinto. ¿Tiene que ir? Sí. Si no va, es porque nosotros tenemos una condición inicial y encontramos la constante C. Checa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros con el proceso de solución? Solo es vía integración. ¿Cuál es la dificultad para esta ecuación diferencial? ¿Qué tanto recordemos de cálculo 2 para integrar? Aquí no hay medida, no hay límite, podemos colocar cualquier función para ser integrada. Así que tenemos que recordar integración por partes, tenemos que recordar
potencias de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, funciones racionales de senos y cosenos, cualquier cosa, alguna sustitución diversa al momento de integrar, cualquiera de esas. ¿Estamos? Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo. Voy a tomar una ecuación así bien fácil para que más o menos vayamos agarrando cuerpo. Vamos a tomar la 8. Por lo general, nuestros enunciados dicen, determine la solución general para la siguiente ecuación diferencial. Y voy a colocar ese enunciado. Entonces, miren, buscamos la separación. ¿Qué podemos hacer en la parte algebraica de toda esa ecuación diferencial? ¿Qué observan que podemos hacer? Mírenla bien. ¿Qué algebraicamente podemos trabajar en esa ecuación diferencial? Del lado derecho, miren, a ver. ¿Cómo? Ajá, podemos separar el menos 2x del menos 2y, ¿sí? ¿Qué más? Algo que nos vaya llevando a la forma que tiene la definición. Más que separar, ¿qué podemos hacer ahí? Correcto. Nosotros del lado derecho podemos extraer de factor común e a la menos y. Entonces, e a la x por y, el diferencial, y hacemos lo que el compañero nos mencionó. 1 más e a la menos 2x. Miren, ahí ya vemos que va agarrando forma la historia. Buscamos la separación. Tenemos y e a la y, diferencial de y igual 1 e a la menos 2x entre e a la x d de x. Miren, variable separable. Procedemos a integrar. La integral del lado izquierdo, si se fijan, es un polinomio por la exponencial. ¿Usamos qué técnica de integración para eso? ¿Cuál? Tabular. Usamos integración por partes y vamos a usar la forma tabular porque es la más sencilla de aplicar para ese tipo de integrales. Entonces, ¿cómo aplicamos la tabular? Me llevo el integral para trabajar la parte. Pues ya saben, y es lo que vamos a derivar, e a la y es lo que vamos a integrar, 1, 0, integro, la alternancia y los productos. Ahí tenemos nuestra integración por partes. Si hacemos integración por partes tradicional, está bien. La historia es que si lo hacemos como siempre, entonces va a ser un poquito más largo, pero de igual manera llegamos. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda y menos 1 por e a la y más la constante de integración. Para fines prácticos, a nosotros solamente nos interesa la antiderivada como les mencioné anteriormente. Entonces, miren, tenemos esto. Y a la y se queda en y menos 1 por e a la y. El lado derecho, ¿cómo integramos el lado derecho? Con la integral en x. Tenemos que aplicar alguna técnica o algo.
Ujú. ¿Qué opinan? ¿Hay que aplicar alguna técnica ahí? Ujú. ¿O es directa? Sustitución. ¿Cómo qué haría de cambio? Ujú. Si nosotros pensamos en una sustitución, miren bien, ¿podría aplicar? Sí, sí podría aplicar, pero más bien estaríamos como que haciendo más grande la historia. Miren el detalle. Recuerden que este E a la Y del denominador lo podemos reescribir como E a la menos X por 1, E a la menos 2X de X. ¿Sí? Y de ahí solo multiplicamos. Miren. E a la menos X, E a la menos 3X y ya está. Las dos son directas. ¿Qué nos queda la integral de E a la menos X? Es menos E a la menos X. Y la integral de E a la menos 3X, ¿correcto? Menos un tercio E a la menos 3X más nuestra constante de integración. Miren, ahí tenemos el cálculo de nuestra antiderivada, pero a nosotros solo nos interesa la función. Nos vamos al otro lado de la ecuación. Miren, comparamos a través de la igualdad y en cualquier lado de la igualdad ubicamos la constante de la familia de soluciones. Y esta se convierte en la solución de nuestra ecuación diferencial. Si se fijan, rescatemos el proceso. Tengo la ecuación diferencial, identifico que es de variables separables, busco la separación y procedo a integrar. Una vez que integramos, miren, yo estoy aislando todo proceso que no es de ecuaciones diferenciales, lo estoy colocando aparte, tengo dos integrales, que antes esas dos integrales pudieron haber sido un ejercicio, cada una de ellas, pero el ejercicio ahora está aquí arriba. Esa es la estructura. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ojo, ¿verdad? Ya vieron a dónde se nos puede complicar la historia. Si recordamos, hay integrales groseras, hay integrales que de repente no le hallamos camino, o hay integrales que se ven tan inofensivas que hasta nos confiamos. Entonces, ahí, no, ahí tenemos un reto. O recordar o repasar técnicas de integración. ¿Estamos? Vamos a revisar un segundo ejercicio. Así, bien práctico para que vayamos agarrando calor. Vamos a probar con este. 9. En ocasiones vamos a notar que nos aparece una ecuación diferencial cuya separación es tan evidente, pero tan evidente que no llegamos a creer. Uy, qué evidente puso la separación, dicen. Como por ejemplo ese. ¿Qué nos queda si la separamos? Intenten separarla. Ah, otra cosa, no siempre tenemos d de y sobre d de x. Recuerden que hay dos diferenciales, ¿verdad? El que está ahí de x sobre d y o de y sobre d x, y ambos los vamos a manipular algebraicamente. Así que no le tengan miedo a esa historia de la fracción, no, da igual. ¿Qué nos queda en la separación? Intenten, a ver. Solo traten de separarla, nada más. Y si van viendo que hay algo que integrar ahí rápido, lo hacen. Háganlo unos 2 minutitos.
¿Eso obtuvieron de separación? Miren, x cuadrado logaritmo natural de x igual a y más 1 al cuadrado sobre y diferencial de y. ¿Estamos? Integramos entonces. Ya vieron qué técnica sobresalió otra vez, ¿verdad? Ya saben que la primera la hacemos por partes. ¿Quién es U y quién es de B en esa integración que está ahí? Con esa integral. ¿A quién tomamos como U? ¿A quién tomamos como de B? ¿Recuerdan qué nos dice la técnica para este tipo de integrales? Si no recuerdan, me dicen y yo les recuerdo. Ujú. ¿Quién no se acuerda? Ahí está. Siempre que vean un logaritmo y un polinomio, siempre U es el logaritmo. ¿Estamos? Entonces, U es logaritmo natural de X y de B, obviamente, el resto. Derivo de X entre X y B, X a la 3 sobre 3. La forma U por B menos B por DU menos integral de X a la 3 sobre 3 de X entre X. X a la 3 sobre 3 logaritmo natural de X menos un tercio de X cuadrado de X. X a la 3 sobre 3 logaritmo natural de X menos X a la 3 sobre 9 más la constante de integración. Ahí tenemos nuestra primera integral. Miren, estoy aquí en la primera. Y en la segunda, solamente desarrollamos el numerador y separamos las integrales. Al desarrollar nos queda y cuadrado más 2y más 1 entre y separamos y más 2 más 1 sobre y de y. Miren, y cuadrado entre 2, 2y y logaritmo natural del valor absoluto de y más la segunda constante de integración. Me llevo la integración. Comparamos. Y como les dije, da igual donde coloquemos la constante, como que por costumbre yo siempre lo hago siempre a la derecha. Lo importante es no olvidarla. Ahí se fue este sin división. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí solamente es el proceso de integración que ahí se ve. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Vamos a revisar otro. Que lleve más álgebra.
Por ejemplo, este. Ahí intenten. Busquen la separación. Una vez que tengan la separación, traten de calcular las integrales. A ver, unos 3 minutitos. Esto es para despegarnos, ¿verdad? Y luego vamos a ver otro donde vamos a repasar más técnicas de integración. La separación nos queda así, miren. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Ahora procedemos a integrar. Si observan, nosotros podemos hacer los cambios de variable directamente en los binomios o lo que está dentro de los paréntesis para cada una de las integrales. Si se fijan acá, el e a la y más 1 es el cambio de variable, ahí tienen el diferencial. Miren, el e a la x más 1 es el cambio de variable, ahí tienen el diferencial. Entonces, esta primera integral
es el equivalente a estar trabajando la integral de 1/z². ¿Qué nos queda la integral de 1/z²? Ujú. ¿Qué queda? No, no es un logaritmo. 1/z² no nos lleva un logaritmo, recuerde. Esa la escribimos como la integral de z a la menos 2 diferencial de z. ¿Y eso es? Ajá, z a la menos 1 entre menos 1, ¿verdad? O sea, menos 1 entre z al final, ¿verdad? O sea, L a la y más 1. La segunda, luego del cambio de variable, nos lleva a 1/w², diferencial de w. Al integrarse, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto? ¿Menos 2? ¿Solo eso? ¿Seguro? Sí, vamos a ver. Yo les dije que si ustedes hacen el cambio de variable en la integral, a la que se reduce a esto, ¿sí? Cuando lo integran, pues lo reescriben así, ¿verdad? Digo, al aplicar la fórmula es w a la menos 2 entre menos 2 más la constante, ¿sí? Entonces, eso es menos 1/2 y lo que tienen de w al cuadrado, sí, esa es la forma. Si aplico esta estructura acá, es menos 1/2 y de ahí e a la x más 1 al cuadrado igual a c. ¿Estamos bien? Esta la voy a dejar así solo planteada acá, nada más, aislada, solo para que la recuerden por cualquier cosa. Si notaron aquí, pues no me metí en el rollo de escribir las integrales porque eran integrales por sustitución. También hay que ir como que despreciando algún par de procesos, porque si no, se nos va a saturar todo el examen de un montón de detallines mínimos que los podemos ir dejando por alto. Solo tenemos que estar seguros de lo que exponemos, ¿verdad? Y cuando tengan duda de algo, escríbanlo, lo rayan y lo dejan por ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Metámonos más en el álgebra. ¿Cuál les gusta más, 19 o 20? No sé. Ven un bote por ahí. Creo que ese que está atrás. Qué bárbaro. Dele, tranquilo. ¿Cuál les llama más la atención, el 19 o el 20? Ajá. 19. 19. Seguro. ¿Qué pueden hacer en esa ecuación diferencial? Miren el lado derecho. Vean tanto el numerador como el denominador. Obviamente de forma independiente, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer?
¿Eso queda el numerador si lo factorizan? Mírenlo. De esta primera parte sacan de común, aquí para que se vea luego si están viendo el video. Aquí en esta primera parte sacan de común la X y de esta parte sacan de común el -1. En ambos casos queda Y más 3, Y más 3. Sale de común y nos queda esto. Cheque. ¿Y el denominador? ¿Qué nos queda en el denominador? Ujú. ¿Correcto? X más 4, Y menos 2. ¿Sí? Ahora separamos. Separar. Y menos 2, Y más 3, D de Y igual. X menos 1, X más 4, de X. Ahí está la separación. Procedemos a integrar. Si notan, en ambos casos tengo funciones racionales de polinomios. Si recuerdan, esas funciones racionales de polinomios, para poderles calcular su antiderivada, tenemos que aplicar división larga o hacemos algún arreglo algebraico o podemos trabajar con cambio de variable, como gusten. Les quiero mostrar dos detalles con esto. Bueno, primero lo voy a trabajar haciendo uso de la división larga. A veces la división larga nos la podemos saltar sumando y restando factores adecuados o un número adecuado. Aquí, si en el numerador yo tuviera un Y más 3, yo tendría que restarle 5 para que me quedara el mismo numerador. ¿Me explico? Eso me generaría la siguiente expresión. 1 menos 5 Y más 3 diferencial de Y. ¿Estamos? Si suman esto, tienen Y más 3 menos 5, arriba me queda Y menos 2 entre Y más 3. Similarmente, el lado derecho. 1 menos 5, X más 4. Diferencial de X. ¿Sí? Integramos en ambos lados y tenemos Y menos 5 logaritmo natural de Y más 3 igual a X menos 5 logaritmo natural de X más 4 más C. Y ya está. Ya tenemos nuestra solución general. Eso si decidimos trabajarlo de esa manera. Ahora, quiero mostrarles algo. Siempre con una de las dos. Da igual. Vamos a probar esta.
Voy a ir un poquito hacia abajo solo para que vean algo. Supongo que yo decido hacer un cambio de variable para integrar esto. Y tomo z igual a y más 3. Ya saben ustedes que de z es de y. Y reemplazo en el numerador y. Entonces, tenemos que z menos 3 menos 2 entre z de z. Separo 1 menos 5 entre z. ¿Sí? Esto es integrado z menos 5 logaritmo natural de z más la constante de integración y regreso el cambio de variable. Y más 3 menos 5 logaritmo natural de y más 3 C1. Ahora, supongan que yo decido integrar así ambos lados de la ecuación diferencial. ¿En qué va a cambiar? Les muestro. Estoy aquí. Recuerden, solo es otra alternativa. Ustedes vienen, están aquí, proceden a integrar, hacen cambio de variable en cada lado de la ecuación diferencial al momento de integrar y llegan a, se me olvidó, y más 3 menos 5 logaritmo natural de y más 3 igual x más 4 porque es el cambio de variable menos 5 logaritmo natural de x más 4 más la constante de integración, o sea, más la constante de la familia de soluciones, y estoy aquí. Entonces, quiero que comparemos esta expresión con esta de arriba. ¿Ven las diferencias? ¿En qué cambian? Miren esta con la de arriba. ¿Qué pueden notar que tienen de distinto? Ajá. Si notan, hay un número en cada lado, ¿verdad? De apariencia, ustedes saben que tener en una ecuación un número distinto en cada lado, eso ya es diferente. Pero ambas son soluciones de la misma ecuación diferencial, que significa que si ustedes la derivan y la reemplazan, en ambos casos se va a reducir a una identidad y van a llegar a esta expresión. Entonces, ¿qué sucede? Tengan cuidado con las constantes, porque las constantes que aparecen acá, este más 3, este más 4, que si lo simplificamos es un más 1 o un menos 1, dependiendo qué lado simplifiquemos. Eso lo absorbe la constante de la familia de soluciones. A veces en los libros nosotros pensamos en lo que estamos integrando, a veces nos aparecen constantes. Entonces, al colocar la constante de integración, esas constantes, al ver la respuesta de los libros o al ver cualquier otra respuesta de algún texto o utilizando algún software en lo que están estudiando, notan que pasa esto. Y pensamos nosotros, uy, la tengo mala. Porque es lo primero que pensamos. Siempre que miramos que nuestra respuesta no coincide y estamos viendo la respuesta del libro, nunca pensamos que el libro pueda tener un error. Siempre decimos, uy, la tengo mala. Y eso frustra. Después de una hora de estar integrando, usted llega a la respuesta y la respuesta no le queda, uno se frustra. Entonces, tengan mucho cuidado. Si ustedes están seguros que sus procesos que hicieron fueron adecuados, como que usted vino aquí, separó, integró, al integrar, dijo voy a hacer cambios de variable, hizo los cambios de variable, calculó la antiderivada más general y luego usted reemplaza y usted sabe que lo que hizo está correcto, confíe en usted, no borre. Y siempre pregúntese cuando mire que difiere entre su respuesta y la de un texto o su respuesta y la de algún software, siempre valore. Vamos a ver mi respuesta. Si yo puedo llevar mi respuesta a lo que me está diciendo el software, como está estudiando, eso le da confianza. Eso le dicta a ustedes que si usted hace un procedimiento y usted sabe que está haciendo las cosas correctas, le sale y no duda, porque cuando ustedes dudan, borran. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá?
No. Mañana le vamos a meter un poquito más de dificultad a las integrales. Entonces, ya vieron, si tuvieron dificultad hoy, ya vieron dónde ir a buscar. Repasen técnicas de integración y seguimos mañana. Listo, se cuidan. Miren, hoy en día no los saqué a las 6. Ahí les mando el video en un rato.